estar juntos. Bueno, entonces vamos a orar y empezamos en esta noche. Ópale. Vamos a empezar. Señor, queremos agradecerte por la bendición tan especial que nos das de estar juntos y queremos prepararnos para lo que viene para nosotros como iglesia. Queremos aceptar ese reto, Señor, que siempre es un reto, es un desafío poder hablar de ti y poder decir acerca de ese maravilloso evangelio, Señor, que nos has entregado, que tiene buenas noticias para el hombre que es pecador, Señor, para la humanidad que ha pecado y que su pecado le ha alejado de ti, Señor. Yo te pido que nos hables y que nos permitas realmente identificar la manera, Señor, de hablar de ti, pero que nada nos impida, Señor, de decir esta verdad que tú nos has puesto en nuestros hombros para decir, Señor. Gracias porque tú nos llamas, Señor, heraldos tuyos, y queremos dar tu mensaje y no nuestro mensaje, lo que tú dices, Señor, no lo que pensamos, no lo que creemos, sino lo que has dicho en tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar un poco de evangelismo, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de esta responsabilidad que como creyentes tenemos. Si ustedes se dan cuenta, era algo que quería hacer en Romanos, pero no necesité realmente forzar o parar de estudiar Romanos para decirlo, porque creo que ha sido muy claro. Hemos estado viendo qué es el evangelio, hemos estado viendo que los romanos divulgaron el evangelio a tal punto que lo pusieron al conocimiento de la gente que vivía en Roma, y Pablo alaba todo esto en ellos, y es algo que nosotros necesitamos hacer. Hemos estado viendo cómo el Señor nos dice que no debemos de avergonzarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Que es muy importante no avergonzarnos, porque es poder de Dios para salvación, y eso es suficiente para no avergonzarnos de esto maravilloso que el Señor nos ha regalado. Entonces, cuando hablamos de evangelismo es algo que a veces pensamos que es para cierto grupo de personas. Cuando hablamos de evangelismo pensamos que es simplemente para el pastor o para los evangelistas, pero resulta que cuando hablamos de evangelismo es algo que Dios nos ha dado a todos, y es algo que todos debemos hacer, en una menor medida, en una mayor medida, pero todos debemos hacerlo. Todos estamos llamados a hacer esta labor. Entonces, vemos que el evangelismo realmente es el anuncio, proclamación y predicación del evangelio. Ese es evangelismo, ¿sí? Lo que hacemos es proclamar, anunciar, somos unos heraldos. No vamos a decir nuestro mensaje, sino que vamos a decir un mensaje que nos ha sido entregado, un mensaje que Dios nos ha entregado. Ese es el evangelismo. Entonces, recordamos que el evangelio es las buenas noticias. Hemos estado hablando de cuáles son esas buenas noticias, donde el hombre puede ser salvo de Dios mismo, de la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios va a venir sobre la humanidad, pero el hombre no necesita experimentarla, pero si quiere lo puede hacer. No es aconsejable, no es recomendable, pero para eso Cristo vino, para salvar al hombre de la ira misma de Dios. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, quiero que me acompañen a leerlo juntos, por favor, porque Pablo habla de este evangelio. Y Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Algo que quiero que notemos es que Pablo siempre ha dicho que este evangelio no fue algo que él se inventó, no fue algo que él fue tan inteligente que diseñó, sino es el evangelio que él recibió. Y siempre que hablamos del evangelio hablamos de un
único evangelio, ¿sí? Lo vemos que podemos presentarla de muchas maneras, pero es un solo evangelio. Las formas en que podemos presentarlo son diferentes, pero el evangelio debe ser uno solo. A tal punto que Pablo dice que cualquiera que predique otro evangelio, en Gálatas dice sea anatema. La palabra anatema significa maldito o destinado a destrucción, ¿sí? Es muy fuerte porque estamos hablando de que el evangelio es algo que ha sido entregado y que debe ser, el que lo entrega también debe pasarse de una manera fiel, no debe ser un teléfono roto, ¿sí? Sino que es algo que debe recibirse de primera mano de Dios, de su palabra, y debe ser entregado lo que la Biblia dice, no lo que nosotros pensamos, porque hoy día se predica cualquier clase de evangelio, pero no es el evangelio que tenemos en la Biblia. Entonces, el evangelio compone también ese aspecto. En el verso 4 dice que Cristo, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, Cristo murió por nuestros pecados. Siempre debe estar dentro del evangelio la obra de Cristo por nosotros. ¿Y por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? Porque nosotros somos pecadores y no había cómo salir del pecado por nuestros propios medios, y la única forma en que el hombre puede salir de su pecado, de la condenación de su pecado, es a través del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, a tal punto que en el Antiguo Testamento decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Cristo tuvo que morir. Y ahorita vamos a ir entendiendo un poco de cómo podemos introducir el evangelio, porque lo vamos a hacer de una manera práctica, y es lo que quiero que tengamos en esta noche. Entonces, el evangelismo, como les digo, es proclamar el evangelio, que el evangelio son buenas noticias y está compuesto por los 4 aspectos importantes. Siempre hablamos de que así como hay leyes físicas de la naturaleza, leyes físicas naturales, también hay leyes espirituales que rigen al hombre, crean o no crean en ellas. Y algo que es muy importante explicar es la ley de la gravedad. Es muy chévere explicarlo, porque tú puedes tomar algo en tu mano y inmediatamente decir, mira, si yo dejo caer esto, si yo suelto eso, ¿qué va a ocurrir? Se va a caer, se va a quebrar. Y qué bueno si es algo que alguien puede tener allí, que es valioso o algo, porque inmediatamente le podemos explicar a esas personas que así ellos no crean en la ley de la gravedad, eso es lo que va a ocurrir. Y así una persona crea en la ley de la gravedad, si yo tomo un vaso de vidrio, si así yo no creo en la gravedad y lo suelto, el vaso se va a quebrar. Y si yo creo en la gravedad también y tomo el vaso y lo suelto, también se va a quebrar. Entonces, así como hay leyes que rigen el universo a quienes creen en él y a quienes no creen en él, también hay leyes espirituales que rigen al hombre, ¿sí? Así crean o no crean en esas leyes espirituales. ¿Cuáles son esas leyes espirituales? Debemos de aprendernoslas, debemos de sabernoslas de memoria y sustentadas con un pasaje bíblico. ¿Las conocemos? ¿Cuáles son? ¿Sí? Pero no todo empezó con el pecado. ¿Cómo empieza el evangelio? Dios creó y creó por amor. Dios nos ama, el pecado me separa de Dios, la solución es Cristo Jesús. ¿Cómo funciona toda esta verdad que acabo de decir? Cuando yo tengo un arrepentimiento genuino y de corazón. ¿Qué pasajes pueden soportar esa verdad? Ópale. ¿Qué pasajes pueden? Juan 3:16, un pasaje que debemos reconocer y saber de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios. Y podemos cambiar el nombre mundo por y colocar mi nombre. De tal manera amó Dios a Hernando, que ha dado a su único hijo, para que si Hernando cree en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios, no se va a perder, sino que va a tener ¿qué? Vida eterna. Y puedo incluirme, me incluye a mí
incluye a otros también. Entonces, de tal manera Dios nos ha amado, sí, pero todo inicia con el amor. Dios ha amado a la humanidad, Dios ha querido tener una relación con la humanidad, pero el hombre ha hecho caso omiso al amor de Dios, ha menospreciado el amor de Dios, ha pisoteado el amor de Dios y resulta que el hombre ha pecado. Ya les puse el pasaje ahí, pero hay muchos pasajes. ¿Qué dice Romanos 3:23? Uno se pega en la lección de otros, ¿no? Se van ahí en coche. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es algo que debe estar interiorizado, porque es lo que hemos creído. ¿Qué otro pasaje podríamos sustentar en lugar de Romanos 3:23? Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36? No, pero otro pasaje. Romanos, capítulo, ¿cuál? No, 3:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice? No, ese es Romanos 5:8. ¿Qué dice? Perdón, Gabriel, ese Romanos 6:23. Tienes toda la razón. Romanos 5:8 es más, se me fue. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. Sí, está bien, Gabriel. Romanos 6:23, leámoslo fuerte. La paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que por nuestro pecado, podemos decir, lo que merecemos es estar separados. ¿Qué significa la palabra muerte? Yo estoy separado de Dios. Si cuando yo muero, mi espíritu sale de mi cuerpo, mi alma, mi espíritu salen de mi cuerpo, y por eso ya no tengo, para los médicos, clínicamente hablando, no tengo signos vitales, pero anteriormente no eran signos vitales, sino que era que no tenía neuma, no tenía espíritu, ya no estaba el espíritu dentro de ese hombre. Entonces, esto podemos decirlo. ¿Qué es pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Errar al blanco. Todos los seres humanos hemos errado al blanco, ¿sí? Y por eso estamos separados de Dios. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo decide morir por nosotros. Es la solución a nuestro pecado, ¿sí? Es muy importante tener esto presente. Y el último, ¿cómo funciona? ¿Quién me dice que sí? ¿Sí? ¿Cuál sería? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Importantísimo, Gabriel, muy chévere. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. ¿Qué dice Hechos 3:19 sin leerlo? Hechos 3:19 nos habla de que cómo funciona todo esto. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere darnos refrigerio, pero nuestro pecado nos ha separado. Y ahora que yo sé que Dios me ama, que he pecado y que sé cómo funciona todo esto de la salvación, de la ira de Dios, entonces puedo tener un arrepentimiento genuino. Noten allí que el arrepentimiento no es un cambio emocional. El arrepentimiento no es una actitud emocional de que me siento mal por lo que hice, no, es un cambio de mente y actitud. Es lo que significa arrepentimiento, donde le doy la espalda al pecado y quiero mirar al Señor. Es lo que significa. Pero entonces, después de que yo sé acerca de esto, el predicador George Whitefield dijo, ¿cómo se diría? George
Whitefield. Whitfield. Ok, Whitfield, thank you. Los pecadores seguros deben oír el estruendo del monte Sinaí antes de llevarlos al monte de Sión. Eso me encantó. ¿Qué significa esto? Resulta que los pecadores seguros son aquellos, vamos a ver un ejemplo ahorita, son aquellos que viven orgullosos de su pecado y piensan que están a salvo y que todo está bien entre ellos y Dios. Entonces este predicador del año 1700 dijo que los pecadores seguros deben oír el estruendo del monte Sinaí antes de llevarlos al monte de Sión. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Resulta que en el monte Sinaí fue el lugar donde Dios entregó los 10 mandamientos. O sea que lo que yo siempre tengo que llevar al hombre, al pecador, estamos hablando de cómo yo puedo evangelizar, es llevarlo siempre a demostrarle a él que él ha pecado, a llevarle una conciencia de pecado. Lo llevo al monte de Sión, al monte de Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos. Antes de llevarlo al monte de Sión, ¿qué significa Sión? Lugar de salvación, refugio y esperanza. Entonces un pecador necesita realmente ser llevado primero a Sinaí, donde uno puede demostrarle que su pecado lo tiene separado de Dios y que la ira de Dios es sobre él, para que él pueda reconocer que esa salvación él la necesita y entonces la va a valorar, la va a apreciar. Pero si no hacemos esto, él quizá va a menospreciarlo y no le va a tomar ninguna importancia este mensaje. Entonces debemos mostrarle a las personas su pecado a través de los mandamientos de Dios, ¿sí? Y vamos a ver vamos a ver un video del Ministerio Aguas Vivientes, prácticamente usan lo mismo siempre, y es ese folleto que conocemos de Don Bueno, ¿sí? Que habla acerca de los 10 mandamientos. ¿Se cree que eres buena persona? Sí, ok, entonces empecemos. ¿Conocen los 10 mandamientos? ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Los conocemos? ¿Ah? ¿Sí? Iván siempre saca pecho y dice, sí, y lo mira y te dice, hágale Iván. Bueno, en desorden, pero lo sabemos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Ya saltaron por allá, que necesitan el aliciente. Bueno, me dice Gabriel que necesitan el aliciente. Bueno, listo. Entonces, ¿quién los va a decir? ¿Ah? Bueno, Pilar, láncese. No, primero es el tercero ya dijiste el cuarto, es no usar el nombre de Dios en vano. Luego sigue el día de reposo, que es el cuarto. Luego honrar a padre y a madre, que es el quinto. Sexto, matar. Séptimo, no adulterar. Octavo, no robar. Noveno, no decir falso testimonio. Y décimo, no codiciar. Bueno, Iván. Bueno, entonces, sigamos. Debemos mostrarle a las personas el pecado a través de los mandamientos de Dios, blasfemia, adulterio, mentira, antes de llevarlos a su gracia, porque si no los llevas al Sinaí primero, no apreciará el perdón que Dios le está ofreciendo y tal vez lo ignorará. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, debemos testificar a todas las personas partiendo desde el mismo principio. ¿Sí? El principio debe ser para todos los seres humanos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos pecado. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
¿Por qué les digo que debemos de partir de allí? Porque resulta que muchas veces nos importa más la rama del pecado y tenemos que hablar del pecado a nivel general. A veces nos alarma más unos pecados que otros y por eso nos enfocamos más en ese aspecto, pero realmente debemos de llevar a la cuenta de que todos nosotros, todos los que estamos aquí hemos pecado, somos culpables y merecemos la ira de Dios, pero no vamos a recibirla porque hemos creído en, confiado en, dependiendo de y aferrado de tal manera que no queremos soltarnos de Jesús. Muy importante. Cuando logramos esto estamos atacando el problema de raíz y aquí es donde quiero que veamos este video, ¿sí? Y miren qué hacer, porque es que a veces hay personas que necesitamos evangelizar y a ellos nos van a demostrar cómo evangelizar a alguien que cree que se jacta de su pecado, como es el homosexualismo, y piensa que no tiene problema con Dios y dice que es cristiano, que es más bravo todavía. ¿Cómo evangelizar a alguien así? ¿Sí? Cuando uno evangeliza a alguien que ni siquiera sabe lo que Cristo ha hecho por él y lo lleva a esa conciencia, bueno, es diferente, pero cuando alguien dice que cree en Cristo, que tiene una paz con Dios, ¿cómo podemos hacerlo? Y vamos a ver este video. Soy cristiano, amo al Señor y soy gay. Bueno, ahora estás tratando con alguien que no entiende la verdadera naturaleza de la conversión, de la salvación. Mira, lo que han hecho es, han quitado todas las demás ramas diciendo la mentira, el robo, codicia, la avaricia están mal, pero han santificado la rama de la homosexualidad, reservándola como algo aceptable. Cambié de género a la edad de 55. Tengo 57 años ahora. Cuando eso pasó, mi jefe por 28 años me despidió. Mi esposa pidió el divorcio. Luego el juzgado de Santa Mónica me quitó el acceso a mis hijos, así que no solo tengo que pagar $3,500 al mes de pensión y alimentos, no puedo verlos, no puedo hablarles. Perdí todo lo que tenía. Siento que me robaron y desarrollé cáncer por las hormonas que estoy tomando y mi historia no es mi transexualidad, es la vergüenza que siento desde los 5 años. Si quieres seguir adelante, ¿por qué no vistes como hombre y tus problemas acabarán? Porque intenté suicidarme, intenté mutilar mi pene del cuerpo. Oye, no estaría aquí hoy si hubiera seguido siendo hombre, porque llegó a ser tan abrumador y agobiante y me consumía tanto que tuve que hacer esto. Intenté suicidarme muchas veces. Déjame hablar un ¿Debí minuto. suicidarme o acaso debo ser feliz como mujer? Quiero hacerte unas preguntas, ¿sí? ¿Consideras que eres buena persona? Soy una gran persona. Eso dicen todos los que me conocen. Eres buena persona. Soy muy buena persona. Sí. Déjame hacerte otra pregunta. Adelante. ¿Alguna vez has mentido? Absolutamente, pero dejé de mentir hace mucho. Pero entonces, ¿qué eres? Eso me hace una gran persona porque ¿Cómo todos le llamarías? mentimos. Sí, todos mentimos y no sería exacto. Fiona, si yo mintiera, ¿cómo me llamarías? Te llamaría mentiroso. ¿Eso es? ¿Alguna Sí. vez has robado? Jamás. Eso no lo ¿Has he usado hecho. el nombre de Dios en vano, aunque sea una vez? Sí lo hice, antes de creer en Dios. Escucha esto. Has reconocido ser mentiroso, blasfemo y tendrás que enfrentar a Dios el día del juicio. Pero ¿sabes qué? Jesucristo tuvo que morir para protegernos del pecado. Si esos son pecados, estoy bien. Estoy bien. Y el hecho es que estoy aquí haciendo la obra de Dios y Dios me ha dicho que está bien. Y yo sé que tengo un lugar en el cielo. Así que dejemos esto hasta aquí. ¿Consideras que eres una buena persona? ¿Crees que has guardado los 10 mandamientos? No todos. No siempre.
Bien, Mark, te pondré en evidencia si no te molesta. Probablemente No te avergonzaré mucho. Intentemos. El 9º mandamiento, no mentirás. Todos sabemos Claro. que es malo mentir. Yo he mentido mucho en mi vida. ¿Tú has mentido? Claro, ¿Has mentido a tus padres? por supuesto. ¿A tus amigos? Seguro. ¿Maestros? Todos lo han hecho en algún momento. Entonces, ¿qué eres? Humano. Humano. ¿No es Obvio cierto? que no eres extraterrestre. Cierto. Pero si mientes, ¿qué eres? ¿Cómo le llamas? Si miento, si yo mintiera, ¿cómo me llamarías? Mentiroso en el momento. Pero eso no significa que seas mentiroso siempre. Podrías mentirte a ti mismo. Por ejemplo, cuando yo era joven no reconocía ser gay. Te mientes a ti mismo. Por supuesto sabía que lo era. Lo supe cuando tenía 11. Pero Entonces, ¿cuántas mentiras necesitas para ser un mentiroso? ¿10? no creo que haya un número. Bueno, si yo matara a una persona, sería un asesino. Si violara a una persona, soy un violador. Correcto. Y el hecho de mentir muchas veces se revela nuestra capacidad y voluntad de engañar a alguien, comúnmente llamado mentiroso. Podemos decir que vamos a reformar nuestro camino, pero en el fondo tenemos esa semilla en el corazón. Entonces podríamos decir que todo mundo es mentiroso. Sí, creo que se podría Sí. porque todos hemos mentido. Exacto. Sí. ¿Alguna vez has robado algo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué eres? Probablemente para ti un ladrón. Bueno, para la policía, si entras a una tienda y tomas algo, del precio que sea, dirían, Cierto. Aunque tengas 8 años y robes una tontería. se llama robar. Por supuesto. Es robar. Sí. Y sabemos que es malo, e intentamos esconderlo y Correcto. escapar. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Has usado el nombre de Dios aunque no creas en él? Probablemente muchas veces, porque creo que es un decir. Correcto. Y Si yo usara el nombre de tu madre como una grosería, probablemente me golpearías o al menos dirías, oye, qué falta de respeto, si vas a decir vulgaridades hazlo, pero no uses el nombre de mi madre, probablemente sí. aunque no conozca a tu madre. Cierto. Dirías que no importa. Sí. Así que si hay un Dios y estás usando su nombre como grosería para maldecir, se llama blasfemia. Yo solía decirlo siempre, usar el nombre de Dios en lugar de... Creo que podría decir Materia que fecal. así es, ¿cierto? Sí. El 7º mandamiento es que no debes cometer adulterio. Y Jesús dijo lo siguiente, cualquiera que mira a una mujer con codicia ha cometido adulterio en su corazón. Dios ve nuestros pensamientos. Él hizo tus ojos. Él puede ver. Hizo tu corazón y tu alma. Y sabe lo que piensas. No vayas por ahí, Kirk. Eso no lo acepto. Bien, ¿por qué Cometer no? adulterio y en realidad cometer el acto es una cosa. Claro. Y lo que pensamos es imposible de controlar. No creo que nadie pueda controlarlo. ¿Crees que no puedes controlar tus deseos lujuriosos? Eres casado, ¿no? Sí. ¿Has visto una mujer en televisión y has dicho esa mujer es muy linda? Sí. Ok. Pero hay una diferencia entre decir, wow, esa persona es muy guapa, y el que después intencionalmente pienses en ella con codicia y que persigas tus intenciones lujuriosas. a sus De acuerdo, espaldas. ok. Bueno, ahora estás yendo más lejos. Sí, esa es De la acuerdo. diferencia entre Ok, codicia y admirar su belleza. Estoy de acuerdo. Ok. Mark, acabas de reconocer que eres mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón como yo. No soy adúltero, nunca he hecho eso antes. La codicia en tu corazón. Ok. Jesús dijo que la codicia Ok, es adulterio en estoy tu de corazón acuerdo. ante los Ok. ojos de Dios. Como la pornografía, Claro. adulterio en la mente. Si estuvieras frente a Dios en el que no crees, Cierto. pero si existe y te juzga por los 10 Sí. mandamientos, entonces serías inocente o culpable. Tal vez culpable, pero ¿no habla en algún lugar la Biblia del perdón? ¿Sí? Ok. Pero Dios no perdona a quien voluntariamente le da la espalda. ¿Qué tal eso, no? La sabiduría, el Señor dice que vayamos sin temor que Él que Él va a llenar nuestra boca. Me parece que la forma en que este hombre argumentó, el hombre como, por ejemplo, ¿cómo le llamarías un mentiroso? ¿O cómo le diría un hombre que miente? Humano. Y él dijo, pues lógico, no eres extraterrestre. Pero muy tremendo, ¿no? Cómo trata de irse por un lado, por otro, pero este hombre le está llevando y le está diciendo, mira lo que va a pasar contigo. Y es tremendo la forma en que el Señor guía a este hombre a confrontarlo. Y es la sabiduría que Dios quiere darnos y tenemos que lanzarnos a hacerlo. Sino que nos dará a cada uno la justicia que merecemos. La Biblia dice que cuando pecamos contra Dios violamos nuestra propia conciencia. Correcto. Lo sabemos bien, conocemos el bien y el mal. Es malo mentir, robar. Por supuesto que sí. Y estamos acumulando castigo para nosotros mismos para cuando estemos frente a Dios en el día del juicio final y demos cuenta de nuestra vida delante Bien. de Él.
Y cada vez que pecamos, estamos haciendo las cosas mucho peor para nosotros cuando estemos frente a este Dios justo. Estás alargando la lista de castigo. Correcto. Ok. Es lo que dice la Biblia. Todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego y no habrá ladrón ni adúltero que entre al reino del cielo. ¿Conoces el mensaje del Evangelio y lo que Dios hizo para liberarte de ir al infierno? No, Te lo digo, me tomará 30 segundos. seguro. Tienes 30 segundos más. Gracias. Si estuvieras en un juzgado culpable de un Sí. delito y tuvieras una multa que no puedes pagar Sí. y vas rumbo a la prisión, cuando de pronto llega alguien y paga la multa por ti, la ley no puede retenerte, por tanto te puede liberar. Y el juez no habrá comprometido la justicia porque ha aceptado que pagará cierto. por ti. La Biblia dice que hace 2000 años Dios proveyó un pago por ti porque te ama. Aunque hayas pecado contra Él, envió a su Hijo a morir en la cruz y tomar tu castigo sobre Él. Y si te arrepientes del pecado, de una vez por todas, y pones tu confianza en Jesús para salvarte, no solo de labios diciendo, ok, creo en Claro. Jesús, ahora voy a asaltar Claro. un banco, sino arrepentirte en verdad de tus pecados y confiar en Cristo, entonces Dios perdonará tu pecado y te dará el don de la vida eterna y luego cambiará tu corazón y te hará una persona nueva con nuevos deseos. Ahora, la única manera de saber si esto es verdad es que des ese paso de fe y digas, ok, reconozco haber pecado contra ti, por favor perdóname y me volveré del pecado hacia ti. Pero si no haces eso, puedes seguir creyendo que la Biblia es un engaño y que Dios no existe, hasta el día del juicio final, y como dicen tus amigos, darte cuenta y decir, wow, Me equivoqué. pero no habrá segunda oportunidad. Así que, Mark, creo que es verdad que no es coincidencia que tengamos esta conversación, y espero que medites esto. Lo haré. Y yo agradeceré al Señor la conversación que hemos tenido. Gracias, Kirk. Gusto en conocerte. Y voy a meditar lo que dijiste. Gracias. Aquí tienes, este es el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Interesante. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que a la gente le encanta escuchar es perdón. Una de las cosas que a la gente le gusta escuchar es la gracia de Dios. Pero si algo pone fuerte a una persona, lo pone como, es escuchar que hay un juicio por venir, ¿sí? Y que nuestro pecado nos hace merecedores de ese juicio. Y ese es el punto. Dijeron, pero hay un perdón. Y él dijo, sí, pero Dios no va a perdonar a quien voluntariamente decida darle la espalda a Él. Así funciona. Es duro, pero funciona así. Por eso el pasaje que usó Gabriel me encanta, porque dice, si confesamos, es una condicional, si confiesas tu pecado, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. O sea, no solo te perdona, sino que tiene un trabajo de limpiarte. Y ese es nuestro Dios. Entonces, es maravilloso que podamos hacerlo. Entonces, debemos de testificar a todas las personas partiendo desde el mismo principio, ya lo dije, y sigamos. Marcos 16, 15 y 16, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es algo que Dios quiere que hagamos. Entonces, aquí encontramos que el evangelismo es definitivamente el trabajo de cada cristiano. No importa dónde comparta su fe, ya sea mucho o poco, el Señor quiere que los cristianos compartamos el mensaje del evangelio de Jesús. Es lo que quiere que hagamos. Es lo que vamos a hacer, por eso lo vamos a hacer el lunes. No es una idea del pastor, no es una idea de Capilla Fidelidad, es la idea que ha nacido del corazón de Dios, donde muchos se están perdiendo y eso nos va a animar a hacerlo. Por eso he querido hacer una pausa con Éxodo y bueno, hagamos la práctica, ¿sí? Vamos a hacer esa práctica en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son las herramientas con las cuales podemos contar? Algunos de ustedes conocen el cubo, ¿no? Evangelístico, creo que todos conocen este cubo, que de tanto usarlo se me ha ido volviendo más pequeño. No, mentiras, este es otro que conseguí y es de bolsillo y siempre ando con él y me es muy chévere de usarlo. No sé si lo conocen, algunos de ustedes ya lo han visto, otros no, pero
Es una herramienta muy chévere de usar y empieza lo igual. Dios es santo, el hombre es pecador, Dios nos creó para estar junto a Él, pero nuestro pecado nos separa de Él. Sí, esa es la mala noticia. La buena noticia es que Cristo murió en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. La Biblia dice que murió en la cruz, pero también fue sepultado. Y esos soldados que están ahí cuidando la tumba de Jesús, no es porque estén haciendo unos honores militares, sino porque Jesús dijo que resucitaría el tercer día, a lo que muchos pensaron que iban a robar su cuerpo. Entonces pusieron una guardia romana allí. Jesús definitivamente no robaron su cuerpo, sino que resucitó al tercer día de una manera poderosa, ¿sí? Y ahora vemos el mismo hombre que estaba en pecado, que estaba en tinieblas, caminando hacia Dios por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida por la cual podemos ir al Padre. Cuando nos reconciliamos con el Señor, solo hay un lugar donde vamos a ir cuando muramos: condenación o la presencia de Dios. Eso dependerá de cuál sea tu decisión ahora que estás en vida. Entonces, después de que creemos en Jesús, le entregamos nuestro corazón, hay 4 cosas que tenemos que hacer: orar, hablar con Dios, leer la Biblia, Dios me habla, y tener compañerismo con otros para crecer y madurar, y ve y cuéntale esta verdad a otros que lo necesitan. Es algo que necesitamos hacer a diario. Entonces tenemos el cubo, pero también tenemos la manilla de colores. La manilla de colores, tenemos de esas, Paola, vamos a mirarlo luego, si hay alguna ahí, pero todo lo que tenga que ver con colores también se puede manejar con este librito. El color dorado siempre representa la divinidad, representa a Dios. Dios nos ha creado para tener una relación con Él, pero resulta que el hombre, eso es fácil de hacer, esto es un cartoncito y tú puedes andar con eso en tu bolsillo. Es una herramienta que te va a usar. Mira, un librito que la gente, déjame te muestro esta cartica, una manualidad. El dorado representa a Dios, Dios nos creó para estar junto a Él, pero resulta que el hombre ha pecado, ¿sí? Y por nuestro pecado estamos separados de Dios. Esa es la consecuencia de nuestro pecado, Romanos 3:23. ¿Se dan cuenta que se repite y se repite y se repite lo mismo que ellos dijeron? Se repite, es exactamente el mismo mensaje, con otras palabras, con otras herramientas, pero que podemos hacerlo de una manera chévere. Aunque yo he pecado y mi pecado me ha separado de Dios, la Biblia dice que Jesucristo derramó su sangre y que por su sangre Él nos ha limpiado de nuestros pecados cuando le reconocemos. Dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Ahora, porque he creído en Jesús, mis pecados han sido borrados, ¿sí? Y ahora ya tengo una vida nueva, es como un libro nuevo para empezar a escribir, es empezar a escribir una nueva vida con Dios. Y además de haberme perdonado y haberme limpiado, Él me da una esperanza. ¿Cuál es esperanza? Una esperanza que un día estaré con Él en el cielo. Entonces, de esta manera podemos tener una manilla con el color dorado, negro, rojo, blanco, verde y otra vez dorado, ¿sí? Dios quiere que estemos con Él, pero nuestro pecado nos separa de Él. También tenemos el guante, que este guante pueden usarlo pueden ustedes escribir o hacer estas figuras, imprimirlas, tenerlas en un papel. Dios te ama, para los niños, ¿sí? Podemos imprimir varios o dibujarlo en los dedos. Dios te ama, pero carita triste, has pecado o tu pecado te separa de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Cristo, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Y ahora que Él ha muerto por nuestros pecados, nos da una carita feliz, que es que nos ha limpiado todo nuestro pecado. Y nos ha dado una promesa que estaremos en el cielo. Entonces Dios me ama, sí, pero mi pecado me separa de Dios. Lo tercero es que Cristo murió por mis pecados. Ahora tengo carita feliz cuando creo en Él, porque me ha limpiado de todos mis pecados y me ha dado una promesa de estar en el cielo. Puedes tener corazón, carita triste, cruz, carita feliz y flecha.
Aquí están también los colores, ¿no? Corazón, negro, rojo, blanco y el cielo, ¿sí? El corazón moradito porque estaba muy enamoradito. Listo. Otra herramienta que pudiéramos usar, tratados, muy importante, tenemos varios tratados, no sé si han tomado el trabajo, aquí hay varios, pero este es, permítame, le regalo un tratadito o una lectura, o permítame, le regalo este billete, ¿sí? Pueden tenerlo. Y aquí está la pregunta del $1.000.000, ¿sí? ¿Qué pasaría si murieras hoy? Voy en un bus y le digo, mira, ¿qué pasaría si este bus se volcara, si algo ocurriera y muriéramos ahorita mismo? ¿A dónde irías? Al cielo. ¿Por qué? Porque soy buena persona. ¿Eres buena persona? Bueno, entonces empiezas con el examen, el test. Déjame compartirte en unos minutos. Y miren, podemos darle la pregunta del $1.000.000 o guiarlos ahí y simplemente la persona lo pueden hacer. Tratados también tenía un rompehielo, que es este. ¿Me puedes tener el...? Ya. Bueno, ahorita ustedes están viendo esas dos tarjetas que tengo aquí. ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es? ¿La verde o la roja es la más grande? ¿La verde? ¿Sí? ¿Cuál es la más? Bueno, ¿cuál es la más grande? Verde, ¿no es cierto? Y ahora si la pongo así, ¿cuál es la más grande? Entonces es que tú de alguna manera como que rompes el hielo y realmente esas tarjetas son para regalar y vuelve y otra vez habla de la pregunta. Tengo algunas para regalar, pero la idea es que no la regalen, sino que inmediatamente esto rompe el hielo y dice, mira, así como vemos de inmediatamente, así nos pasa a veces con la vida, pensamos que vamos a ir a un lugar o algo así, pero si llegamos a morir y estamos en pecado, nos vamos para no entregarla, para no entregarla, sí. Aquí dice, examínate a ti mismo yendo a través de los 10 mandamientos. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Sí, pero eso es como para hacerlo y la gente le llama atención y no lo regala y ellos van a hacerlo, pero realmente nosotros lo podemos usar como un rompehielo, ¿sí? Para introducir el evangelio. Entonces, bueno, hay otros, tenemos varios tratados, pero es lo que quiero que tengan presente y no temer, ¿no? Porque de todas maneras hay algunas veces donde simplemente historias se cuentan de personas que les ha dado mucho miedo y simplemente regalan un papelito y les dio miedo porque la persona que tiene enfrente se ve mal encarada, muy fuerte, muy grande, pero resulta que cuando lo voltean a ver, ese hombre ha puesto a leer y está ahí arrodillado llorando y es que ha creído en el mensaje que está allí. Entonces es súper lindo lo que el Señor puede hacer cuando nos decidimos a no avergonzarnos de este poderoso mensaje que el Señor nos ha regalado, que tiene la capacidad de transformar vidas. Si ha transformado la mía, si ha transformado la suya, ¿por qué dudar que puede transformar la vida de las otras personas? Amén. Entonces, espero que haya sido de bendición para nosotros, que es algo muy práctico. Recuerden, 4 leyes espirituales, hablar a las personas. Si quieren de les puedo regalar una parejita para que la tengan y puedan compartir. Ahí hay más, ¿no? El domingo vamos a tener la oportunidad de sacar una maletica ahí que tenemos llenas de material para evangelizar. O sea, no hay excusa para no hacerlo. Y chévere que podamos compartir de las buenas nuevas del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? Es un buen momento para preguntar o para aportar algo también, si quisieran hacerlo. Sí, la idea es que vamos a tener, se me olvidó, ¿qué es lo que vamos a tener, Paola? Los grupos, ¿cómo se llama?
Van a haber unos comités y con esos comités los grupos vamos a estar mirando y vamos a estar como atentos a lo que el Señor nos quiera guiar, porque la situación ha estado como un poco tensa, entonces saber cómo podemos sortearlo. Hoy hablé con los de la policía y parece que nos van a llevar el show canino y con eso va a traer gente, y si atraemos gente, al finalizar podríamos públicamente hablar algo, compartir y regalar un tratadito y orar por la gente y ya, y si podemos hacer algo con los niños, chévere, con bombas. No, podemos invitar a la gente con la misma actividad que vamos a tener. Vamos a hacerlo más, como más, sí. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿vale? No sé, ¿alguna otra pregunta con respecto al evangelismo, algo así? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces oremos. Señor, gracias te damos por esta noche tan linda que nos regalas. Ayúdanos, Señor, realmente a vivir de esa manera que hemos estado hablando, de tu palabra, que como los romanos, Señor, como los que estaban en Roma, los creyentes, divulgaron el Evangelio, Señor. Nosotros queremos divulgarlo, ponerlo al alcance de nuestra comunidad, pero también, Señor, no avergonzarnos, Padre, porque avergonzarnos del Evangelio se convertiría en algo inapropiado, porque no es algo que te ofenda, sino que es algo que te dignifica. Ofende al hombre muchas veces el mensaje del Evangelio, pero dignifica quién eres tú, que eres un Dios que nos amas y que tu amor ha sido demostrado a la humanidad, Señor. Y también, Padre, queremos recordar que el Evangelio son esas buenas noticias de cómo el hombre puede ser salvo de la ira que un día derramará sobre la tierra, Señor. No fuimos creados para ira, pero fuimos creados, Señor, para salvación. Pero el pecado tiene que ser juzgado y tú eres un Dios santo y un día traerás juicio sobre ese pecado, Señor, el cual Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pagó por nosotros y por todos aquellos por todos aquellos que han aceptado ese sacrificio que tú has hecho, Señor. Y hay un fruto también, tu palabra dice que por los frutos los conoceréis. Señor, gracias, queremos compartir de ti, hablar de ti, no avergonzarnos, porque tú lo mereces, Señor. Tú mereces que hablemos de ti todo el tiempo, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.